En este video vamos a tratar algunos conceptos básicos de geometría. Podemos observar en la pantalla, ¿verdad?, que el primer concepto con el que vamos a empezar es el concepto de punto. Muy bien, bueno, primero hacer hincapié en que el punto es algo que se conoce como una noción primitiva. Eso quiere decir que no existe una definición precisa de punto. Simplemente es un concepto que se tiene en la mente, pero que no se puede definir o explicar con palabras. Entonces vamos a darnos una idea de ese concepto de punto. Muy bien. Supongamos que este plano que aparece en la pantalla es el piso de nuestro salón de clases. Entonces vamos a observarlo ahí. Fíjese, este es el piso de nuestro salón de clases. Aquí podremos imaginarnos, si usted gusta, a cada uno de los estudiantes sentados, ¿verdad? Los escritorios, ahí están, sobre ese piso. Entonces, para darnos una idea del punto, vamos a imaginarnos un granito de polvo. Fíjese que acaba de aparecer en la pantalla ese puntito azul. Ese granito de polvo que anda por ahí flotando nos daría la idea de lo que es un punto. ¿Qué tan pequeño se lo debe imaginar? Tan pequeño como usted pueda. Entonces podríamos pensar en un granito de polvo. Ese sería un punto, por ejemplo. Este otro que va a aparecer en la pantalla, ese sería otro punto. Fíjese, vamos a observarlos allí, flotantes sobre nuestro salón de clases. Un tercer punto que lo vamos a aparecer por aquí, fíjese. Ahí ya tendríamos entonces el concepto de tres puntos, ¿verdad? Son unidades sumamente pequeñas, elementos sumamente pequeños. ¿Qué tan pequeños? Tan pequeños como usted los puede imaginar. Muy bien, entonces, ¿qué es importante saber ahora de estos tres puntos? Bueno, es importante saber distinguir entre esos tres puntos. Si yo a usted le digo en este momento, bueno, señáleme cuál es el punto que está a la derecha. Entonces, señalar el punto que está a la derecha o el punto que está arriba o el punto que está abajo es muy relativo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si nos movemos aquí así? El punto que está a la derecha sería este donde tengo el cursor, justamente ahí. Pero ¿qué pasaría si hay otra persona que está del otro lado? O que anda por acá. Ya el punto de la derecha ya no sería el mismo, ¿verdad? Fíjese, aquí el de la derecha sería este. Pero una persona que tenga esta perspectiva, el punto de la derecha sería este de acá. Entonces, ¿cómo hacemos para distinguir los puntos? Para distinguir los puntos, lo que nosotros hacemos en matemática es recurrir a denotarlos matemáticamente. Esa notación matemática nosotros siempre la hacemos con letras mayúsculas de nuestro abecedario, o sea, denotar matemáticamente un punto es básicamente ponerle nombre. ¿Y cómo le ponemos nombre a los puntos nosotros? Le ponemos nombre con letras mayúsculas. Vea lo que vamos a hacer, fíjese. Ahí hay un punto que le voy a poner el punto A. Con eso ya lo vamos a distinguir del siguiente punto que le voy a poner el punto B y el punto C. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Poniéndole nombre a esos puntos con letras mayúsculas. Básicamente es poder distinguir un punto del otro. Y siempre lo vamos a hacer con letras mayúsculas de nuestro abecedario. Entonces, por ejemplo, yo ahora ya no tengo que decir el punto de la derecha, sino que yo ya puedo llamarlo de manera certera. Yo podría decir, bueno, identifíqueme el punto B. El punto B sería este que está aquí con el cursor. El punto C. Ya no hay pérdida, ¿verdad? Ya podríamos decir que es ese punto que estoy señalando aquí con el cursor. Muy bien. Entonces, dicho esto, la representación gráfica del punto, bueno, es como ya lo acabamos de ver, ¿verdad? Lo denotamos así, fíjese. Un punto simplemente así. ¿Cuál sería otro punto? Este sería otro punto. Entonces, esa sería la representación gráfica del punto o dibujo. ¿Qué es la notación matemática? Aquí en este cuadrito, bueno, la notación matemática, como dijimos, es la forma que usamos en matemática para ponerle nombre a los puntos y poder distinguirlos unos de otros. En este caso dijimos que se hace con una letra del abecedario griego, entonces podemos ponerle
el punto A, o también podemos poner el punto B, o el punto C, o el punto D. Eso es lo que frecuentemente usamos para hacer la notación matemática de un punto. Muy bien, ahora vamos a ver el concepto de segmento. El segmento, bueno, pues básicamente es una línea que une dos puntos, por ejemplo A y B, sería este que acabo de hacer aquí en negro, ese sería un segmento. Entonces vamos a tener la perspectiva de este segmento, fíjese, este de allí sería un segmento. ¿Cómo deberíamos nosotros de pensar ese segmento? Bueno, nosotros deberíamos pensar el segmento como todos los puntos que están entre el punto A y el punto B. Es decir, el segmento es este puntito, el E, este otro que va a ser por acá, fíjese, este. Es decir, que un segmento son puntos tan pegados, pero tan pegados unos de otros, que lo que uno empieza a ver es una línea continua, una línea pegada, seguida, por decirlo de esa manera. Entonces, eso es un segmento. Un segmento son puntos, fíjese. Todos estos son puntos. Pero esos puntos están tan pegados unos de otros, fíjese que aquí yo estoy haciendo unos poquitos, ¿verdad? Pero tendré que hacer infinita cantidad de puntos. Y puntos, y puntos, y puntos, cada vez más pegados unos de otros, que lo que uno va a empezar a ver es una línea, ¿verdad? Una línea continua. Muy bien, entonces, todos esos puntos me quedan tan pegados que lo que se me vería es esa línea en negro. Ese sería un segmento. Muy bien, ¿cuál sería otro segmento? Vamos a hacerlo, vamos a ver, vamos a hacerlo por aquí. Otro segmento, vamos a poner este segmento que va desde C hasta el B. ¿Cuál sería otro segmento? Por ejemplo, este que va desde el C hasta el punto A. Fíjese que ahí nosotros tendríamos 3 segmentos. Ahora, el problema que tenemos acá con estos 3 segmentos, fíjese, es el cómo distinguimos un segmento de otro. Por ejemplo, si yo le digo, bueno, deme el segmento de la derecha. Entonces, el segmento de la derecha sería aquí donde está el cursor en este momento, aquí donde lo tengo encima. Pero, ¿qué pasaría si hay otra persona que tiene otra perspectiva? Y está, digamos, aquí. El segmento de la derecha podría interpretarlo como que sea este que estoy señalando con el cursor. Entonces, por eso es que es importante aprender a ponerle nombre a los segmentos también. ¿Para qué? Para distinguir uno de otro. Entonces, vamos a ver cómo hacemos esto. Bueno, primero que todo, vamos a ver el segmento AB. El segmento AB sería este de acá, fíjese. Este que empieza en A, aquí donde estoy señalando el punto, hasta el punto B. Entonces el segmento AB sería este de acá. Este que voy a cambiarle color. Vamos a cambiarle color por acá. Vamos a ponerlo en rojo. Entonces el segmento AB sería el rojo. Vamos a poner en azul el segmento BC. Entonces vamos a ver cuál es el segmento BC. El segmento BC sería justamente este que empieza en B, aquí donde tengo el cursor, hasta el C. Entonces el segmento BC vamos a ponerlo en azul, fíjese. De esta manera. Y el segmento AC sería el que nos quedó en negro. Tal y como aparece aquí, fíjese, el segmento que empieza en A y termina en C o al revés. Entonces, ¿qué es lo que hemos usado para ponerle nombre a los segmentos? 2 letras del abecedario. Siempre vamos a usar 2 letras del abecedario, 2 letras mayúsculas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el dibujo de un segmento? Bueno, el dibujo de un segmento, vamos a hacerlo aquí con nuestra regla, sería este de acá. Este sería, vamos a ver, este sería un segmento. De esta manera. Fíjese, un segmento siempre tiene un punto inicial y un punto terminal, ¿verdad? Ese sería un segmento. Muy bien, ¿cuál sería la notación matemática? Bueno, como dijimos hace un rato,
usamos dos letras del abecedario, ¿verdad? Por ejemplo, el segmento en rojo aquí es el segmento AB, ¿verdad? Entonces, ese segmento rojo, nosotros para ponerle nombre ponemos AB de esta manera y le ponemos una línea así, justamente sobre el AB. Entonces, con eso ya nosotros le hemos puesto nombre al segmento AB. ¿Cómo le pondríamos nombre, por ejemplo, a el segmento en azul? Ese segmento en azul sería el segmento BC. Entonces, para ponerle nombre, sería el segmento, vamos a ponerlo en azul también, sería el segmento BC. BC y la línea que es sumamente importante. Y el segmento en negro, ¿verdad? Que sería el segmento AC, ¿verdad? Tendríamos que escribirlo así, ¿verdad? AC, vamos a poner la línea un poquito más gruesa. El segmento AC y la rayita arriba. ¿Qué es importante? Bueno, es importante también que este primer segmento, el AB, nosotros también le podríamos haber puesto BA. Es decir, que aquí el orden de los extremos no importa. Cuando se trata de un segmento, ese orden en el que pongamos los dos extremos puede ser variable. Entonces, por ejemplo, aquí en lugar de BC yo pude haber puesto CB, pero siempre la rayita arriba, eso sí es importante. En lugar de AC yo pude haber puesto CA, con una rayita arriba. Muy bien, vamos a ver el concepto de recta. De igual manera, al igual que el punto, la recta es una noción primitiva que simplemente uno no la define. La entiende, pero no la define. Entonces vamos a ver la recta. Fíjese, ¿qué sucedería, por ejemplo, si yo tomara esta línea en negro, fíjese este segmento en negro que lo estoy haciéndole el recorrido aquí con el cursor, y continuara tanto a la izquierda como hacia la derecha? O sea, si yo continuara ese segmento de manera infinita hacia ambos extremos, fíjese que me quedaría algo como esto. Vamos a ver. Me quedaría algo así, fíjese, aquí y aquí. Muy bien. Esa sería una recta. Esa recta sería la recta AC. Es decir, que básicamente, para darnos la idea de la recta siempre es infinita. Es infinita hacia ambos extremos, tanto por aquí como por la izquierda como por la derecha. Es decir, que la recta no tiene ni un comienzo ni tiene un final. ¿Qué sucedería? También nosotros si tomáramos ese segmento AB, o sea, este segmento en rojo aquí, y lo prolongáramos infinitamente hacia los dos lados. Vamos a verlo aquí así. Vamos a cambiarle el color. También obtendríamos entonces una recta, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí en rojo. Entonces fíjese que si tomáramos el segmento y lo hiciéramos infinito hacia ambos extremos, ¿verdad? Hacia la izquierda y hacia la derecha, tendríamos una recta. ¿Qué pasaría con el segmento azul si le hacemos lo mismo? Idénticamente tendríamos otra recta. Vamos a hacerlo por aquí. Vamos a hacerlo por acá, de esta manera. Y vamos a cambiarle el color también. Muy bien, vamos a cambiarle el color. Y la vamos a poner aquí en azul. Muy bien. Entonces fíjese que ahora, en lugar de segmentos, ahora lo que tenemos son tres rectas. Muy bien. Fíjese que aquí, por obvias razones, fíjese que este programa que yo estoy usando tiene limitaciones, ¿verdad? Este programa no puede graficar o dibujar estas rectas de manera infinita, ¿verdad? Porque, como le digo, tiene limitaciones. Pero nosotros sí tenemos que entender, por ejemplo, que esta recta en azul es infinita, ¿verdad? No es que se corta aquí como parece, ¿verdad? Aquí donde estoy marcándole en el cursor, sino que esto debe seguir en ambas direcciones. Igual pasa con todas las otras rectas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para distinguir dos rectas, para diferenciar una recta de la otra? Poniéndole nombre, es decir,
usando una notación matemática. ¿Qué notación matemática se usa para las rectas? Al igual que el segmento, se usan dos letras del abecedario en mayúscula, ¿verdad? O también se puede usar solamente una letra en minúscula. Entonces vamos a ver, por ejemplo, esa recta en rojo, ¿verdad? Esa recta en rojo sería la recta AB, ¿verdad? Porque es la que tiene los puntos AB. La recta en rojo tiene los puntos AB, entonces sería la recta AB. Entonces, vamos a ponerlo aquí. AB, con la diferencia que aquí ya se le va a poner esta flechita hacia el comienzo y al final, ¿verdad? Una recta arriba de las dos letras. Ok, antes de continuar, fíjese que el dibujo de una recta, bueno, el dibujo de una recta sería así. Con nuestra regla, escribimos aquí, de esta manera, y le ponemos las dos flechitas por la izquierda y por la derecha, ¿verdad? Indicando, ¿verdad? Que esto se extiende hasta el infinito. Muy bien. ¿Cuál sería, por ejemplo, la recta en azul? La recta en azul, fíjese que la recta en azul pasa por el punto B y por el punto C. Entonces sería la recta BC. Entonces vamos a ponerle aquí la recta BC. Sería aquí así. BC y el símbolo de recta arriba. El orden en el que se ponen los puntos no es determinante tampoco aquí en la recta. Fíjese, porque esta recta en azul también yo la hubiese puesto como CB y poniéndole siempre las dos rayitas, ¿verdad? Al comienzo y al final. Pasaría exactamente lo mismo con la recta AB. Yo le puedo haber puesto perfectamente la recta BA. De esta manera, siempre con las dos flechitas, al comienzo y al final. Fíjese que aquí dice, vamos a ver, fíjese que por aquí dice que se le pone que la notación matemática para una recta son dos letras mayúsculas, ahí donde le estoy subrayando, que eso ya lo acabo de explicar, pero también dice que sirve una letra minúscula del abecedario. Entonces, perfectamente a esta recta de acá, yo le puedo poner la recta M, por ejemplo. Simplemente a ella, la recta M. O también, en lugar de la M, le pude haber puesto la recta L. Entonces, esa es otra manera de distinguir o de denotar matemáticamente una recta. Entonces, podríamos poner aquí, por ejemplo, también una M o una L o cualquier otra letra minúscula del abecedario. O sea, se usa o dos letras mayúsculas o una única letra minúscula. Muy bien. Vamos entonces a continuar con el concepto de rayo. Muy bien, entonces vamos a borrar por acá y vamos con el concepto de rayo. Vamos a limpiar un poco aquí nuestra pizarra. Bien. Y vamos a ver el concepto de rayo. Bueno, supóngase que vamos a suponer que que tenemos un segmento. Fíjese, tenemos el segmento AB en este caso. Perdón, el segmento AC, fíjese, o el segmento CA, fíjese, empieza en C, pasa por A. ¿Y qué sucedería si este segmento ya no lo extendemos hacia ambos lados? O sea, hacia la izquierda y hacia la derecha, sino que lo extendemos simplemente hacia uno de los dos lados, tal y como lo hicimos aquí, fíjese. Es decir, que el segmento CA que teníamos al comienzo, ahora simplemente lo vamos a extender a alguno de los dos lados. En este caso, fíjese que yo lo que hice fue que lo extendí hacia la derecha. Entonces, ese sería el concepto de rayo. Es decir, el segmento, sea que teníamos originalmente, lo que hago es que lo extiendo hacia la derecha
en este caso, como lo dice aquí, o bien lo pude haber hecho hacia la izquierda, que perfectamente es válido, ¿verdad? Puede haber hecho aquí así, fíjese, vamos a ver, puede haber hecho desde A hasta C y lo extiendo hacia el otro lado. Entonces, ese es el concepto de rayo. Entendiendo, ¿verdad? Que en este caso, si lo extiendo hacia la izquierda, en esta parte de acá donde tengo el cursor, ese concepto geométrico continúa indefinidamente hacia la izquierda. Entonces vamos a modificar aquí nuestro dibujo para tener un panorama claro, fíjese. Ese sería un rayo. ¿Hacia cuál lado lo podemos extender? Hacia cualquiera de los dos lados, es válido. Muy bien. Entonces, fíjese que así como lo tenemos, lo extendimos en el sentido de C. Entonces, a la hora de nosotros denotar matemáticamente un rayo, entonces siempre debemos escribir el punto inicial. En este caso, el punto inicial es el punto A. Entonces sería el punto A hasta C y seguimos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, ese rayo en rojo, ese rayo en negro, ¿verdad? Sería el rayo AC. Siempre ponemos el punto donde inicia el rayo. Entonces, en este punto, donde está iniciando el rayo, sería el punto A. Entonces, vamos a escribirlo por aquí. Vamos a denotar matemáticamente este punto. Entonces, sería el punto A y después el C. Entonces, fíjese que aquí simplemente nosotros vamos a escribir esto de esa manera. Fíjese que aquí lo que sucedió es que el A va a ser el punto inicial, este no va a llevar la flechita, sino que la flechita va a ir en el lado del C, ¿verdad? Porque hacia C es que se extendió el segmento, ¿verdad? Entonces fíjese que desde C es que continúa infinitamente, empezando en A, pasa por C y continúa. De esa manera me quedaría de esta forma. El rayo AC, de esta forma. ¿Qué hubiese pasado si por el contrario yo lo extiendo hacia el otro lado? Fíjese. Si lo hubiera hecho de esa manera. Entonces, aquí la notación matemática cambia. Ahora el punto inicial va a ser el C. Entonces, iniciamos en C, pasa por A y continúa. ¿Cómo ponemos eso en la notación matemática? Este sería de esta manera, fíjese. Empezamos en C, pasamos por A y vamos a continuar. Entonces sería de esta manera. Entonces, a la hora de escribir un rayo siempre tenemos que poner de primero el punto en el cual inicia el rayo. ¿Ok? Entonces, de esta manera es que lo denotamos matemáticamente. Es decir, que aquí el orden de las letras sí importa. A diferencia, ¿verdad?, de lo que pasaba en el segmento y en la recta, que ahí no importaba cuál letra se pusiera primero. En el rayo sí importa. Muy bien, vamos a hacerle el dibujo al rayo. Muy bien, entonces con nuestra regla, vamos a poner por acá, vamos a hacerlo en azul. Entonces el rayo simplemente lo pondríamos de esta manera, ¿verdad? Nada más ponemos que se extiende infinito hacia uno de los dos lados. Podría ser así, también podría ser de esta manera hacia el otro lado, de esta forma. Muy bien. ¿Qué sería la semirrecta? Bueno, la semirrecta es básicamente un concepto muy similar al del rayo o también a la recta. Es más similar a la recta que al rayo, ¿verdad? Pero nosotros podríamos pensar que la semirrecta sería exactamente este mismo rayo, fíjese, pero eliminando ese primer puntito, ese puntito C en este caso, fíjese. ¿Qué sucedería si yo quito ese puntito C del comienzo? Vamos a quitarlo. Vamos a quitar el primer punto, el punto donde comienza. Entonces, si lo quitara, eso nos daría la idea de lo que es una semirrecta. Pero sabiendo de que siempre está allí, ¿verdad? Entonces, bueno, el punto no está, pero digamos que la semirrecta iniciaría en un punto que no es C, sino es un punto que está entre el C y el A. ¿Cómo se denota matemáticamente esta semirrecta? La semirrecta CA.
así como está, bueno, se va a denotar muy similar al del rayo. Entonces en este caso, fíjese que de nuevo escribimos el punto C, ¿verdad? Empezamos en C, pasamos por A y continuamos. Entonces esta semirrecta sería de esta manera. Fíjese, C, A y continuamos. A diferencia, fíjese que la diferencia entre la semirrecta y el rayo en cuanto a notación es que el punto C no pertenece. Entonces vamos a ponerle esa ruedita abierta allí. Esa ruedita abierta lo que me indica es que el punto C no pertenece a ese conjunto de puntos. O sea, está un punto que está después de C, pero C no pertenece al conjunto. Muy bien, ¿qué sucedería? Vamos a ver qué sucedería si lo hubiésemos hecho al revés, si lo hubiésemos hecho aquí así. Y de igual manera, la semirrecta sabemos que el punto inicial no pertenece, es decir, que este punto A no pertenece al concepto geométrico, o sea, ese primer punto no está, pero lo usamos siempre para la notación. Entonces, en este caso, para la notación sería desde A hasta C, ¿verdad? O sea, usamos A, C en ese orden y continuamos. Entonces, igual, ¿verdad? Recordemos que el punto A no está en el concepto geométrico de la semirrecta. Entonces, en este caso sería empezando en A, pasando por C y continuamos. De esta manera, fíjense que si lo dejamos así, eso sería igual que un rayo y no puede ser. Entonces, por esa razón, ponemos esta ruedita en blanco, ¿verdad? Para indicar que ese primer punto A no pertenece al concepto geométrico de la semirrecta. ¿Cómo le hacemos el dibujo? Vamos a hacerle el dibujo a esa semirrecta. Entonces esto simplemente lo hacemos con nuestra regla, ¿verdad? Vamos a hacerlo en azul. Podemos ponerle que así. Y ponemos un extremo hacia el infinito y ponemos una bolita blanca para indicar que en este concepto el primer punto no está, no pertenece a la semirrecta. De igual manera podremos hacerlo hacia el otro lado, ¿verdad? Podríamos ponerlo aquí así, vamos a ver, de esa manera. Y aquí, de esa manera, el punto abierto. Muy bien, vamos ahora a explicar el concepto de ángulo. Vamos a ver. El concepto de ángulo sería básicamente la unión de dos rayos. Entonces vamos a hacer dos rayos de esta manera. Muy bien, vamos primero a poner el puntito A. Y vamos a hacernos dos rayos. Entonces vamos a hacernos aquí dos rayos. Vamos a ver. Entonces, fíjese. Si nosotros hacemos un rayo desde el A hasta el B, fíjese. Y después hacemos otro rayo que vaya desde el A a C, el rayo AC, fíjese. Por decirlo de esta manera, el ángulo sería la unión de estos dos rayos. O sea, básicamente un ángulo es la unión de dos rayos en un único punto en común. ¿Cuál sería el punto en común acá? El punto A. Ese sería el ángulo. De esta manera. Fíjese, ese sería el ángulo. Entonces, para denotar el ángulo, nosotros siempre usamos tres puntos. En este caso, fíjese, sería el ángulo BAC. Importante denotar aquí que el vértice, o sea,
ese punto donde se unen los dos rayos siempre debe ir en medio. O sea, para este ángulo nosotros diríamos, bueno, sería el ángulo BAC o bien el CAB. Podríamos usar cualquiera de esos dos órdenes, ¿verdad? Lo importante es que el vértice, o sea, el punto donde se unen los dos rayos, siempre tiene que quedar en medio a la hora de que denotamos. Entonces vamos a escribir la notación matemática de este ángulo que acabamos de hacer. Entonces sería el ángulo, vamos a hacerlo en negro, sería el ángulo BAC de esta manera y ponemos el símbolo matemático de ángulo que es ese de allí. Fíjese, ahí tendríamos el ángulo BAC, fíjese, BAC siguiendo el orden aquí que sigo en el cursor, o bien también nos serviría el CAB. También esa sería otra manera de llamar exactamente al mismo ángulo. Entonces, o el ángulo CAB. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante aquí es que el vértice, o sea, el punto donde se unen los dos rayos, que en este caso es el A, siempre tiene que quedar en medio. Fíjese que ahí quedó en medio en ambas notaciones. Aquí el A quedó entre el B y el C, o también entre el C y el B. La cuestión es que CA, esa letra A, tiene que quedar en medio. Fíjese, ¿por qué? Porque es el que me señala al vértice del rayo, que sería el punto en común donde se unen los dos rayos. Muy bien, dicho esto, vamos a hacerle la notación matemática del ángulo, o el dibujo, perdón. Entonces, el dibujo, vamos a ponerlo por aquí, podríamos hacer algo aquí así. Y después algo aquí así. Muy bien. Entonces, fíjese que aquí podríamos ponerle las dos flechitas. Aquí podríamos ponerle el vértice, sería el A, ¿verdad? Aquí sería el C. Y aquí podríamos ponerle el B. Entonces ahí tendríamos el ángulo BAC. Dice también, fíjese que por aquí se indica que para ponerle nombre a los ángulos también se suele usar una letra minúscula del abecedario griego, ¿verdad? Para hacer referencia al ángulo. ¿Qué es el abecedario griego? Bueno, el abecedario griego son todas estas letras, ¿verdad? Que les voy a poner por acá, fíjese. Yo les recomiendo que tome pausa el video y se escriba unas cuantas letras del abecedario griego para que se las sepa. Entonces, fíjese, las primeras tres, alfa, beta, gamma, son las que nos servirían para denotar letras, para denotar ángulos, ¿verdad? Usted puede usar cualquiera de esas letras que están allí. Entonces, yo voy a usar, por lo general, estas tres primeras, alfa, beta y gamma. Entonces, vamos a ver cómo se usaría esto. Aquí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo podría escribir, ¿verdad? Que este ángulo, este es el ángulo beta, por ejemplo. Ahí está B, beta. Entonces, este ángulo, ¿verdad? También yo le podría poner beta. ¿Ok? Usted puede usar cualquiera de las letras que le proporcioné hace un momento. Muy bien, el siguiente concepto a trabajar es el concepto de plano. Muy bien. Entonces, vamos a ver ese concepto de plano. Vamos a limpiar un poco aquí. Muy bien, supóngase que sobre esos tres puntos que están allí hay una hoja de papel. O sea, hay una hoja de papel que anda volando en nuestra clase. Recuerde que esta es nuestra clase. Ahí nosotros tenemos tres puntitos, fíjese, tres granitos de polvo que andan flotando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a imaginar que hay una hoja de papel que viene cayendo desde el techo. Y resulta que iba cayendo y logró sostenerse sobre esos tres puntitos. Fíjese,
la hoja de papel logró descansar sobre esos 3 puntos tal y como lo estoy ilustrando en este momento. Fíjense que esos 3 puntitos son suficientes para poder sostener esa hoja de papel. La hoja de papel se logró sostener allí, suponiendo que era un papel rígido, ¿verdad? ¿Qué es el concepto de plano? Bueno, de igual manera, el plano llega a ser un concepto que por sí mismo no se define, ¿verdad? Es una noción primitiva, pero nosotros, para fines prácticos, podríamos pensar que el plano vendría a ser esa hoja de papel, siempre que los extremos del papel, fíjese aquí donde estoy señalando con el cursor, estos 4 bordes no existen, es decir, que esa sería una hoja de papel infinita. Es decir, que esa hoja no tiene bordes y que esa hoja continuara extendiéndose infinitamente por los 4 bordes. Ese sería el concepto de plano. ¿Qué sucede aquí? Que de nuevo, este programa que yo estoy usando tiene limitaciones, ¿verdad? No puede dibujar una hoja hacia el infinito, o sea, infinitamente por los 4 bordes. Entonces, por las limitaciones que tiene, nosotros podríamos representar un plano de esta manera, ¿verdad? Con esos bordes, pero nosotros tenemos que entender que esa hoja o ese plano, para entenderlo como un plano, no tiene, no tiene bordes, es decir, que continúa infinitamente. Entonces, ese sería el concepto de plano. ¿Cuál sería otro plano? Por ejemplo, vamos a ver, vamos a acomodarnos por aquí. Muy bien, otro plano sería este que vamos a hacer por aquí. Vamos a ver, vamos a construirnos otro plano. Sería este plano que estoy haciendo aquí en anaranjado, fíjense. ¿Qué podríamos pensar de ese plano en anaranjado? Bueno, lo podríamos pensar como una hoja, ¿verdad? Una hoja de papel volando sobre nuestro salón de clases que se extiende hacia el infinito, es decir, como una hoja de papel que no tiene bordes. Fíjese, dicho sea de paso, podríamos pensar de que el piso de nuestro salón de clases, si de igual manera fuera extendido sobre los 4 bordes hacia el infinito, también podría pensarse en un plano. Entonces vea que aquí nosotros tendríamos 4 planos que dicho sea de paso que esos 4 planos también se cortan. Fíjese, veámoslo por el lado de arriba. Ese sería el concepto de plano. Muy bien. Importante, vamos a ver cómo distinguimos nosotros esos 2 planos. Bueno, vamos a ver cómo lo podríamos hacer. Por ejemplo, si yo le digo a usted ese plano rojo, si no tuvieran color, si todos los planos fueran grises, tendríamos problemas para distinguirlos, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hacemos para que no se nos pierda es usar letras del alfabeto griego, fíjese, tal y como lo usé yo aquí. Fíjese, vamos a ver. Fíjese que en este caso, el plano en rojo yo le usé la letra griega beta. Lo ve aquí donde tengo el cursor, vamos a ver que se logre distinguir un poco mejor. Fíjese. El plano, vamos a ver, el plano rojo es el que yo le usé la letra alfa. Fíjese que aquí se la puse, aquí donde está el cursor. Entonces el plano alfa sería el rojo. Mientras que el plano anaranjado vendría a ser el beta, que fíjese que por aquí lo estoy marcando, ¿lo ve? Ahí yo le puse la beta aquí donde donde está el cursor. Entonces, eso quiere decir que para usar la notación matemática de los planos usamos letras del alfabeto griego. Entonces, fíjese que ahí le puse la beta al plano anaranjado y le puse alfa. Vea que aquí lo usé y le puse alfa al plano en rojo. Con eso ya los distinguimos. Muy bien. Entonces, ¿cómo le hacemos el dibujo al plano? Muy bien, para hacerle ese dibujo al plano, lo que nosotros recurrimos a hacer, vamos a ver,
lo que nosotros hacemos es una especie de rombo, que lo hacemos igual con nuestra regla. Fíjese por aquí. Y vamos a hacerlo de este otro lado por acá. Vamos a cerrar nuestra figura. Que termine bien. Por aquí. Por aquí. Esa sería la representación del plano. Recordemos que esta es la representación. Un plano es infinito, no tiene bordes. Eso es lo que hay que tener presente. ¿Cómo lo denotamos matemáticamente? Bueno, dijimos que lo podemos denotar matemáticamente con letras del alfabeto griego. Por ejemplo, podemos usar alfa. No, voy a arreglar esta letra. La alfa, que sería así. Entonces, podremos usar alfa, podremos usar beta, podremos usar gamma, de esa manera. Cualquiera letra del abecedario griego nos va a servir. A continuación vamos a explicar algunas relaciones que existen entre los diferentes conceptos geométricos. Vamos a ver el concepto de puntos colineales. Muy bien, los puntos colineales, bueno, aparte de lo que dice aquí, ¿verdad? Que son aquellos puntos que 3 o más puntos son colineales si existe una recta que los contiene. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Imagínense que nosotros acá tenemos, vamos a ver, supongamos que nosotros acá tenemos 3 puntos. De igual manera, ahora estamos en nuestro salón de clases, tenemos 3 puntos, vamos a ver. Tenemos 3 puntos sobre el suelo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros quisiéramos ver acá? Muy bien, resulta que esos 3 puntos que aparecen en la pantalla serían colineales si puedo pasar una línea o una recta que pasa, o sea, si existe una recta que pasa por ellos 3. Entonces vamos a ver si eso es posible. Vamos a ver si tal recta existe. Entonces vamos a ver. Vamos a ver si puedo trazar esa recta. Yo me doy cuenta que los puntos A, B y C serían puntos colineales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos 3 puntos están sobre una misma recta, o es decir, que puedo trazar una recta sobre los mismos 3 puntos, tal y como me aparece de esa manera. Muy bien. ¿Qué sucedería si yo muevo el punto C? Lo muevo justamente allí donde lo estoy planteando. La pregunta es, los puntos A, B y C serían colineales, es decir, que puedo trazar una única recta que pase por los 3 puntos. Entonces, la respuesta en este caso sería no, ¿verdad? Porque puedo trazar una recta que pase por A y por B, o que pase por B y por C, pero no podría trazar una recta que pase por los mismos 3 puntos al mismo tiempo. Es decir, que en este caso, A, B y C no serían colineales. Es decir, 3 puntos son colineales, por decirlo de alguna manera, si están alineados. Hay una recta que los contiene. Y si no están alineados, es porque los 3 puntos serían no colineales. Los 3 o más puntos, ¿verdad? Se puede hablar de 3 o más puntos. Muy bien, entonces allí podríamos escribir, ¿verdad? Que la representación gráfica o el dibujo de 3 puntos colineales sería más o menos de esta manera. Vamos a mejorar esto más o menos allí.
Ve de tal manera que hay una recta. Si yo ahí trazo una recta sobre esos 3 puntos, esa recta pasaría sobre ellos, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que los 3 puntos son colineales. ¿Qué serían puntos no colineales? Representación gráfica. Perfectamente podrían ser estos de acá. Fíjese que aquí ya no existe una única recta que pase por los mismos 3 puntos al mismo tiempo. Muy bien. Vamos a ver el concepto de puntos coplanares. Dice que 4 o más puntos son coplanares si existe un plano que los contiene. Entonces vamos a ver nuestra figura. ¿Qué sucedería con los puntos A, B y C? ¿Los puntos A, B y C son coplanares? Sí. ¿Por qué? Porque existe un plano que pase por esos 3 puntos. Fíjese que en este caso sería el suelo. Los 3 puntos descansan sobre un mismo plano. Por esa razón es que A, B y C serían puntos coplanares. Muy bien. ¿Qué sucedería? Vamos a ver, vamos a quitar el punto C. ¿Qué sucedería si tomamos el punto A, B y vamos a poner el punto E? Fíjese a dónde está el punto E. De esta manera. Fíjese que el punto E ya estaría flotante, ¿verdad? Ya no está sobre el suelo. Los puntos A, B y E serían coplanares. Entonces, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque existe un plano que contiene a esos 3 puntos. O sea, hay un plano que pasa por esos 3 puntos. ¿Cuál sería ese plano? Vamos a dibujarlo por aquí, fíjese. Vamos a hacerlo. Fíjese este plano. Entonces, fíjese que ese plano que acabo de hacer allí en celeste es un plano que contiene a los 3 puntos. Entonces, quiere decir que A, B y E serían coplanares. ¿Por qué? Porque existe un plano que pasa por ellos 3. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería si agregamos el punto C? Fíjese que tenemos 4 puntos. Esos 4 puntos, ¿habrá un único plano que me los contenga? Tal y como está en este momento. Entonces, vamos a ver si eso es posible. Podríamos saber el plano B. ¿Hay un plano que me contenga a los puntos B, C y E? Claro que sí, véalo. Si considero los puntos B, C y E, siempre hay un plano que me lo contiene, pero fíjese que el punto A me queda por fuera. O sea, quiere decir que siempre 3 puntos que usted agarre, cualesquiera 3 puntos que usted agarre, siempre van a ser coplanares. Siempre va a haber un plano que los contenga. Pero 4 puntos no siempre van a ser coplanares. Por ejemplo, estos 4 puntos, fíjese, el A, B, C y E no serían coplanares, ¿verdad? Porque puedo encontrar un plano que me contenga tanto a B, a C y a E, pero el A me queda por fuera. Ok, vamos a ver. Ahora vamos a ver, puedo encontrar un plano que pase por B, por A, por B y por E. Fíjese que los puedo encontrar. Vamos a ver. Ahí está, ese plano en celeste pasa por esos 3 puntos, fíjese. Pasa por el A, por el B y por el C, pero fíjese que en este caso, por el A, B y E, pero fíjese que el punto C me queda por fuera. Ya no está en el plano. De esta manera. Entonces quiere decir que no pude encontrar un plano que contenga los 4 puntos a la vez. Entonces en este caso esos 4 puntos no son coplanares. Son coplanares si puedo encontrar un plano que contenga los 4, 5, 6 o más puntos. Pero si no puedo encontrar un plano que me los contenga, entonces no son coplanares. Entonces, ¿cómo haríamos este dibujo? Fíjese, vamos a hacerlo aquí
de puntos coplanares, bueno, podríamos hacernos por aquí el plano, de esta manera, fíjese, allí. Y podemos poner los 3 o los 4 puntos, todos descansando sobre el plano. ¿Cómo podríamos hacer puntos no coplanares? Bueno, podríamos hacer el plano por aquí, fíjese. Ahí está nuestro plano. Podríamos poner 3 puntos que sí son coplanares, pero un cuarto que ya esté por encima del plano. Es decir, que los 4 puntos que acabo de hacer, no todos están en el mismo plano. Entonces, por eso no son coplanares. Muy bien, vamos ahora con rectas paralelas y perpendiculares. Muy bien, vamos a ver las rectas paralelas y perpendiculares. Vamos a limpiar un poco aquí. De esta manera. Y vamos a poner un punto, un cuarto punto allí. Muy bien, primero que todo, las rectas paralelas o perpendiculares, mejor dicho, serían, por ejemplo, estas dos rectas que acabo de hacer allí. ¿Por qué esas dos rectas son perpendiculares? Porque entre ellas se forma un ángulo. Este ángulo que voy a hacer aquí, fíjense, este ángulo aquí en verde. Ese ángulo mide 90 grados. Cuando dos rectas se cortan entre sí, fíjese que se cortaron aquí en el punto C, ¿verdad? Tengo la recta AC y la recta CD. Esas dos rectas se me intersecan o se me cortan en el punto C. Y fíjese que ahí donde se corta se forma un ángulo de 90 grados, es decir, como una esquina, un cuadrado perfecto, aquí justamente donde se cortan. Entonces, cuando eso pasa, se forma ese ángulo de 90 grados, se dice que las dos rectas son perpendiculares. Fíjese lo que va a pasar aquí. ¿Qué sucedería si la recta se mueve un poco aquí? Vea que ya el ángulo ya no es perfecto, ya no es de 90 grados, sino en este caso, fíjese, el ángulo sería de 76.5. ¿Qué sería? Que ya no sería una recta perpendicular. Verá, ambas rectas ya no serían perpendiculares. Pero si el ángulo que se forma entre ellas al cortarse es de 90 grados, se dice que las rectas son perpendiculares. ¿Qué son rectas paralelas? Las rectas paralelas serían estas dos, por ejemplo. Vamos a ver aquí. Esas dos rectas, así como están, esas dos rectas serían paralelas. Las rectas son paralelas cuando no se intersecan por mucho que se prolonguen. Fíjense, estas dos rectas se extienden hasta el infinito, tanto a la izquierda como a la derecha, las dos, pero ellas nunca se van a cortar. ¿Qué sucedería si inclinamos esta segunda recta un poco? Fíjense que por allí, en este punto aquí donde está el cursor, ya se van a cortar. Entonces, en este caso ya no serían paralelas, pero tampoco serían perpendiculares. ¿Verdad? Porque perpendiculares es cuando se me forma el ángulo perfecto de 90 grados, ¿verdad? Allí. Aquí, en este caso, cuando no se intersecan, serían paralelas. Y si se intersecan sin formar ángulos rectos, como en este caso, ¿verdad? Serían rectas oblicuas. Así se les llama. Muy bien. Entonces vamos a escribir esos conceptos. Vamos a formalizar o hacer el dibujo. Fíjense, entonces, las rectas paralelas tendríamos que hacerlo aquí así. Rectas paralelas, hacemos una línea por aquí, un poquito más abajo, una línea por aquí, y hacemos, ¿verdad? Entendiendo que van hacia el infinito. En este caso, si esta es la recta L y esta es la recta M, para decir que las rectas son paralelas, entonces simplemente decimos L y usamos este símbolo matemático, estas dos líneas, que significa que la recta M y L son paralelas. Muy bien, vamos entonces aquí con las rectas perpendiculares. Las rectas perpendiculares, vendría una recta aquí así,
y otra recta aquí a 90 grados. Fíjese que la regla me ayuda. Entonces la otra vendría aquí así. Hacemos las dos rectas, una por aquí, otra por aquí. Fíjese que entre ellas se me formó aquí un ángulo perfecto de 90 grados. Eso es importante. Ese cuadrito en rojo significa que el ángulo es recto, o sea, mide 90 grados. Fíjese que se me forman 4 aquí, ¿verdad? Pero con solo poner un solo cuadrito yo ya voy a entender que son 4 ángulos. Entonces, para no cargar mucho la figura, en lugar de poner 4 cuadritos, simplemente pone uno, más que suficiente. Entonces, si esta es la recta M y esta es la recta L, entonces para indicar que son perpendiculares uno escribe esto, M, y pone este símbolo matemático así, M perpendicular a L, de esta manera. Muy bien, entonces así escribimos que son paralelas y así escribimos que son perpendiculares. Esos son los dos símbolos que se usan. Muy bien. Vamos a continuar con el concepto de planos paralelos y planos perpendiculares. Entonces vamos a hacerlo por aquí. Vamos a limpiar un poco nuestra gráfica, nuestra pizarra. Ok. Entonces, de igual manera, fíjese por aquí, nosotros tenemos nuestro plano y ahora, fíjese que en este, siendo este nuestro salón de clases, ¿verdad? El suelo vendría a ser un plano, ¿verdad? Tengamos eso presente. Entonces, si el suelo es un plano, fíjese que aquí yo voy a hacer otro plano. Este otro plano, fíjese que sería un plano paralelo al suelo. ¿Por qué paralelo? Porque estos dos planos, por mucho que se prolonguen, nunca se van a tocar entre sí. Esos serían los planos paralelos. Muy bien. Vamos a ver este otro plano de aquí, fíjese, este otro plano en rojo. Este otro plano en rojo ya no sería paralelo al suelo, sino que lo corta, ¿lo ven? Sino que corta al suelo. Entonces, en este caso, este plano rojo sería un plano perpendicular, tanto al plano en azul como al plano en rojo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se forma un ángulo diedro de 90 grados. Se cortan mutuamente los planos, ¿verdad? Formando ángulos de 90 grados. Entonces, allí tendríamos, ¿verdad? Nuestro concepto de planos paralelos y perpendiculares. Entonces, en este caso, ¿cuáles serían dos planos paralelos? Sería el plano en celeste y el plano en gris. Serían planos paralelos. ¿Por qué? Porque no se cortan por mucho que se prolonguen. ¿Cuáles serían planos perpendiculares? Bueno, sería, por ejemplo, el plano rojo con el plano celeste. ¿Por qué? Porque se forman, porque se intersecan o se cortan formando ángulos de 90 grados, un ángulo diedro de 90 grados. También otros planos perpendiculares sería el plano rojo con el plano gris. ¿Por qué? Porque se cortan entre sí, formando ángulos diedros de 90 grados, ¿verdad? Muy bien, ese sería el concepto de planos paralelos y perpendiculares. Entonces vamos a hacer el dibujo de los planos paralelos. ¿Cómo podríamos hacer un plano paralelo? Vamos a hacerlo aquí a mano alzada. Un plano paralelo podríamos hacerlo aquí así. Fíjese, ahí tenemos el primer plano. Y por aquí el segundo plano. Fíjese, de manera que no se intersequen entre sí. ¿Cómo serían los planos perpendiculares? Una posible figura. Bueno, podríamos hacerlo aquí así, fíjese. Aquí así. Y después podríamos pasar aquí. De esta manera, fíjese. Ahí nosotros entendemos, ¿verdad? Que los dos planos se cortaron mutuamente entre sí. Ok, allí formando
ángulos de 90 grados ahí. El ángulo de 90 grados se forma ahí donde lo acabo de poner, donde acabo de poner el cuadrito en rojo, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. En este momento en pantalla tenemos un cubo tridimensional, bueno, valga la redundancia. Fíjese que en este podremos apreciar muchas de los conceptos que hemos abarcado en esta clase. Aquí fíjese que podríamos identificar puntos. ¿Cuál sería un punto? Por ejemplo, sería el punto H. Vamos a ponerlo aquí. Fíjese. Este punto H sería un punto. ¿Cuál sería otro punto? El punto E. O sea, básicamente, todas las esquinas o los vértices de este cubo serían puntos. ¿Podríamos identificar segmentos? Claro que sí. Fíjese, por ejemplo, este de acá. El segmento GH. Vamos a ver este segmento que vamos a ponerlo en otro color. Vamos a ponerlo en azul. Fíjese, este sería un segmento. Y de igual manera yo podría hacerlo con todos los segmentos presentes acá. Todos esos segmentos reciben el nombre de aristas. Entonces fíjese que todas las aristas de este cubo serían segmentos. Las rectas. ¿En dónde estaría presente aquí una recta? Muy fácil. ¿Qué sucedería si este segmento en azul se me ocurre prolongarlo o me lo imagino como que no tuviera un punto inicial ni un punto final, sino que continúa indefinidamente? Entonces, ahí tendríamos el concepto de lo que es la recta. Vamos a ponerle igual en azul. Fíjese que si esa arista yo lo pensara de esta manera aquí, si yo pensara esta arista extendiéndola hacia infinito, ¿verdad? Tendríamos entonces la recta. De igual manera, ¿verdad? Si pensáramos, por ejemplo, en un rayo, vamos a verlo por aquí. Si pensáramos en un rayo aquí, que empiece en G, pase por H y continúe, ese sería un rayo. Si en este concepto nosotros elimináramos el punto G, este de acá, entonces tendríamos el concepto de lo que es semirrecta. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, cada una de las caras, fíjense. Por ejemplo, esta primer cara de acá, esta que voy a cambiar vamos a ponerla en azul. Vamos a ponerle la cara en azul. Fíjense, ¿qué sucedería si esta cara azul del cubo yo la pensara como que si no tuviera bordes y que toda esa cara se extiende hacia el infinito? Entonces ese sería el concepto de plano, ¿verdad? Muy bien. Entonces en esta figura vamos a hacer la siguiente actividad. Fíjense, en esta figura que teníamos allí en ese cubo, vamos a identificar dos caras que se cortan. ¿Cuáles serían dos caras que se cortan? Bueno, podríamos poner esta cara que acabo de hacer en azul. Verá cuál sería esa cara. Para determinarla, fíjese que lo que tendríamos que hacer es utilizar los cuatro vértices de la cara. Fíjese que la cara azul está siguiendo el cursor, sería el G, H, GH, después viene el D aquí abajo, fíjese aquí donde está, y después viene el C. Es decir, usamos los cuatro vértices que determinan la cara azul. Entonces, sería el G, H, D, C. Entonces, podríamos poner la GH de C. Vamos a ir escribiendo por aquí. Sería la cara G, H, D, C. ¿Y cuál otra cara? Vamos a ver.
Podríamos usar una cara que se corte con esta azul. Podríamos usar esta cara de acá. Vamos a verla. Vamos a poner esta de aquí arriba. Vamos a marcar esa cara con un color verde. Entonces fíjese que estas dos caras, la azul y la verde, se cortan. ¿Por qué? Porque se están tocando aquí sobre esta línea azul, ¿la ve? Sobre esta arista azul. Entonces ahí se están cortando. Ese es el corte que hay entre la cara azul y la cara verde. Ahora, ¿cuál sería esa cara verde? Usamos de nuevo los vértices, ¿verdad? Fíjese que los vértices serían el G, H, E y F. G, H, E, F. Entonces vamos a ponerlo por aquí. G, H, E, F. G, H, E y F. Entonces esas serían dos caras. Serían dos caras que se cortan entre sí. Bien, vamos a ver. De esa manera. Podríamos poner dos caras que no se cortan. Muy bien, vamos a ver. Entonces, dos caras que no se cortan serían igual esa cara azul. Fíjese, esa cara azul no se toca para nada con la cara que está totalmente al otro lado, fíjese. Con esta de acá. Esta que voy a colorear en amarillo, por ejemplo. Entonces, fíjese que esa cara en amarillo y esta cara en azul no se tocan para nada. Entonces, ¿cuál sería la cara en azul? Sería la cara GH de C, siguiendo el cursor, fíjese, GH de C. Vamos a ir poniéndola por acá. Entonces escribimos el cuadrito, ¿verdad? Que significa un cuadrilátero, ¿verdad? GH de C. ¿Y cuál otra cara? La cara en amarillo. Vamos a ver cuál es esa cara en amarillo. La cara en amarillo era, igual usando los cuatro vértices, podremos usar B. Fíjese que aquí está la A, fíjese que este es el A. Vamos a ver. Sí, vea, ese es el punto A, el B, el F y el E. Entonces sería la cara A, B, F, E. A, B, F, E. De esta manera. Identifiquemos tres puntos no colineales. Entonces, tres puntos no colineales. Acuérdense que son aquellos que no están en un mismo plano. Entonces, tres puntos no colineales podrían ser, fíjese, el F, el G y el H, todos están en el mismo plano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese plano sería la cara en verde, ¿verdad? La cara que habíamos puesto con verde arriba. Entonces, podríamos poner el H, el G y el F, ¿verdad? El H, G, F, podríamos ponerlo con el punto B. ¿Verdad? El punto B ya está fuera de este plano en verde. Entonces, cuatro puntos no colineales serían el H, G, F y B. H, G, F y B. H, G, F y B. Aquí hay que corregir, ¿verdad? Tres puntos no colineales. Vamos a ver, aquí decía colineales, ¿verdad? Entonces, yo le estaba pensando como si fueran coplanares. Entonces, vamos a corregir esto. Entonces, recordemos el concepto de puntos colineales. Los puntos colineales son aquellos que no están alineados, por decirlo así. Entonces, tres puntos no colineales perfectamente podrían ser el H, G y el F. Ve que no están alineados H, G y F. Entonces, no confundir, ¿verdad? Lo estaba resolviendo anteriormente como si fueran puntos coplanares. Leí mal ahí. Entonces, puntos no colineales serían H, G, F. H, G y F. Muy bien. Dos aristas que no se cortan. Dos aristas que no se cortan o que no se tocan. Muy bien, perfectamente podrían ser
Fíjese, podríamos, si lo vemos desde arriba, podríamos pensar en este segmento, ¿verdad? Este que es una arista, en este segmento azul, que sería el GH. Fíjese que sería el GH, ¿verdad? No perdamos de vista. El GH con el FE, ¿verdad? Con esta otra arista, ¿verdad? Que puedo poner aquí en qué color, vamos a ponerla en un color negro. Entonces fíjese que serían estas dos de allí. GH con FE. Entonces el GH con el FE. GH segmento con el FE. Esas serían dos posibles, ¿verdad? Muy bien, no voy a resolver todo este ejercicio. Vamos a ver cuál otra podríamos hacer. Dos aristas que se cortan. Muy bien, podríamos hacer dos caras paralelas y dos caras perpendiculares. Entonces, fíjese, dos caras paralelas podría ser esta cara en azul con esta otra cara que está en amarillo. Fíjese que ya las habíamos usado, ¿verdad? Entonces, sería la cara GHCD, GHCD, ¿con cuál? Con la amarilla. Y la amarilla sería el EFBA. Entonces eso lo podríamos escribir de esa manera, serían dos caras paralelas. Muy bien. Dos caras perpendiculares son aquellas que se intersecan formando ángulos rectos. Entonces, ¿cuáles serían dos caras perpendiculares? Bueno, podríamos pensar en esta cara en azul y en la cara en verde que está arriba, en la cara superior, ¿verdad? Entonces, la cara en azul sería la cara GHDC. Entonces sería la cara GHDC. ¿Con cuál otra cara? Con la cara en verde, ¿verdad? Aquí ellas dos se cortan formando ángulos rectos. Aquí. Entonces, esa cara en verde de arriba sería la GHEF. De esa manera. Muy bien. Vamos a avanzar ya con un último ejercicio, que sería esta imagen de esta habitación. Entonces, si nosotros nos fijamos en esta habitación, nosotros podríamos identificar algunos conceptos básicos. Por ejemplo, el de punto. El de punto sería, podríamos pensar en esta esquina de acá, ¿verdad? Esta esquina que estoy haciendo allí, la esquina del cuarto, eso podría ser un punto. Esta esquina de la ventana podría ser otro punto. Muy bien. Segmento. Bueno, ¿qué podría ser un segmento? Bueno, podría ser esta parte inferior de la ventana, podría ser un segmento. Este podría ser otro segmento. Aquí donde podríamos ver un rayo, por ejemplo. Un rayo podría ser esta arista, esta vena superior del cielo raso. Esta que voy a hacer aquí. Fíjese, esta, si la pensamos aquí, ese podría ser un rayo. ¿Qué podría ser una recta? Bueno, podría ser, por ejemplo, esta otra vena superior del cuarto aquí. Si pensáramos que se extiende hasta el infinito, ¿verdad? De esta manera. ¿Qué podría ser un plano? Muy bien, para que no se me cargue mucho la figura, vamos a identificar un plano. Un plano perfectamente podría ser toda la pared número 2, esta que voy a hacer por acá, fíjese. Toda esta número 2 podría ser un plano siempre que yo entienda que el plano no es finito, ¿verdad? Sino que se extiende en todos sus bordes infinitamente. Entonces, esa pared nos podría dar la idea de plano. ¿Cuál otro? Bueno, por ejemplo, la cama, ¿verdad? También la parte superior de la cama, esta que estoy delineando por acá. Nos podría dar la idea de plano, ¿verdad? Si pensamos que se extiende hasta el infinito. Muy bien. Podríamos pensar en rectas paralelas. Aquí donde podríamos ver rectas paralelas, por ejemplo. Bueno, podríamos ver rectas paralelas, por ejemplo, en la ventana.
Si pensamos en esta recta que me define la ventana aquí y esta otra de acá, fíjense, esto si lo pensamos hacia el infinito, esas serían dos rectas que no se intersecarían nunca. Por ejemplo, muy bien, rectas perpendiculares, podríamos verlas aquí, fíjese, en la misma ventana. Fíjese aquí, esas dos rectas, tal y como las tenemos allí, se me cortarían aquí. Fíjese, formándome un ángulo perfecto de 90. Ese cuadrito rojo me indica la medida de 90. Allí podríamos pensar dos rectas paralelas, por ejemplo. Muy bien. Podríamos pensar en dos planos paralelos. Entonces, un plano podría ser perfectamente el techo, fíjese. El techo este que estoy haciendo aquí. El techo. ¿Con qué? Con el suelo, por ejemplo. Todo el suelo de acá, ¿verdad? Esos dos podrían ser dos planos paralelos, ¿verdad? Porque no se intersecan entre sí. ¿Cuáles podrían ser otros dos planos paralelos? Bueno, podríamos pensar, por ejemplo, en la pared número 3, fíjese que sería toda esta. ¿Con qué? Con el respaldar de la cama. El respaldar de la cama me determina otro plano. Y vea que entre ellos van paralelos, ¿verdad? No se intersecarían nunca. ¿Dónde podríamos tener, por ejemplo, dos planos perpendiculares? Dos planos perpendiculares podrían ser perfectamente la pared número 3, fíjese aquí. Esta sería, perdón, la pared número 2, que sería esta, con la pared número 3, que sería esta otra. Fíjese aquí. Entre ellos dos se intersecan aquí formando un ángulo diedro de 90 grados, ¿verdad? Muy bien. Aquí, ¿verdad? Se intersecan formando un ángulo de 90 grados. Aquí. Ok. Entonces, fíjese que aquí hemos visto el concepto de punto, el concepto de segmento, el concepto de rayo, el concepto de plano. Podríamos haber visto aquí también el concepto de rectas paralelas, de rectas perpendiculares, de planos paralelos, planos perpendiculares. Muchas gracias.